Estamos de regreso y Ramón, te propongo un tercer tema para analizar ya muy brevemente. Saúl Arellano está por incorporarse también vía telefónica. Lo que está ocurriendo en León en este momento con una política pública, la política de apoyo a la industria que el gobierno debe practicar. Hemos venido reporteando, hemos venido investigando cómo el municipio de León decidió apoyar la construcción de un parque industrial. Le hace falta a León un parque industrial sin duda, y los esfuerzos del gobierno estatal, del federal y del municipal tienen que confluir en esto, porque sería una gran solución para esta ciudad que está mudando su vocación del calzado a otro tipo de cosas. Guanajuato se está convirtiendo también en un importante clúster automotriz. León está fuera de eso. Bueno, la alcaldesa Bárbara Botello decidió apoyar un proyecto que se llama Las Colinas de León, con dos empresarios, uno dueño de la tierra que se llama Oscar Flores, un empresario inmobiliario en León, y también un empresario experto en desarrollar parques industriales, que es Ricardo Betancourt, que ya ha desarrollado en Guanajuato varios, muy exitoso, originario de Chihuahua. Y bueno, el municipio ha decidido que aportará toda la obra de cabecera para este parque industrial, que implica un puente de gran calado sobre una autopista de Cota, la León Aguascalientes, una calle de alrededor de 4 kilómetros para enlazar el parque con una zona populosa de vivienda, de habitacional, las obras de agua, de drenaje pluvial, de gas natural y de electricidad. Nadie ha sabido cuantificar, o no han querido cuantificar, no nos han querido decir públicamente cuánto cuesta este paquete de obras que el municipio de León. Solo sabemos que más allá de 50 millones. Bárbara Botello insiste en defenderse con una muletilla, dice 50 millones, más de 50. Bueno, sea lo que sea esa cantidad. Más de 50 son 51,500. Sí. Sabemos que va a ir al gobierno federal, que tiene apalabrados, ha sido también el término que ha expresado, entre 300 y 350 millones de pesos de aportación federal directa al municipio de León para realizar diversas obras. Cuantificaciones a ojo de buen cubero. Hemos platicado con especialistas como Ricardo Ibelles de Rescate Arbóreo de León, que es además arquitecto y se ha dedicado a proyectos de inversión. Nos dicen que estas obras podrían costar unos 200 millones de pesos. O sea, el gobierno de León le aportaría a un negocio privado 200 millones de pesos. Sin esos 200 millones de pesos, ese negocio no sería posible de ninguna manera. La justificación es que se pueden instalar ahí hasta 60 industrias y puede haber entre 15 y 18 mil empleos a la vuelta de los años. Sin embargo, en contrapartida vemos, por ejemplo, cómo la industria curtidora de León, una industria atrasada tecnológicamente, está siendo amenazada de ser cerrada y clausurada, porque sigue siendo muy contaminante, no ha podido modernizarse, no ha podido trasladarse del viejo barrio arriba, contamina el drenaje urbano con químicos altamente dañinos para la salud, ¿no? Que van a dar a campos de cultivo después. Y estos empresarios que crean mucho empleo ya real, no empleo por crear, están planteando que se les apoye económicamente, que no llegue y se les clausure nada más, para que puedan trasladarse con créditos blandos. No ha habido una respuesta favorable, se dice que se le dirá al gobierno del estado. Digo yo, bueno, pues a un empresario en particular se le están dando casi 200 millones de pesos para que cree empleo a futuro. ¿Por qué no cuidar los que ya tenemos, no? Veo empresarios de primera y empresarios de segunda en esta lógica del municipio de León. Y bueno, otra... Pero, nada más checar, estás ya en la línea, ¿verdad, Saúl? Sí, aquí estoy, Arnoldo. Okay, gracias. Yo apuntaría muy brevemente, Arnoldo, Saúl, que sí, efectivamente, tal parece que tenemos no uno, sino incluso más de dos tipos de empresarios. A lo mejor hay otros, a lo mejor que tal vez les esté todavía discriminando más, pero volvería a algo que había comentado Saúl, a esta forma de no ejercer gobierno, a esta forma de gobernar para, en el mejor de los casos, para unos cuantos y no para todos, ¿no? En esta forma de olvidarse de este tipo de empresas y de aprovechar para sanear un tema que es vital para León, como es esta agua que sale de las tenerías viejas y altamente contaminantes, como lo refieres tú, y olvidarse de ellos y concentrar esfuerzos en un parque que yo, algo que cuestiono, y lo platicábamos en otra ocasión, Arnoldo, es si de veras
está priorizado, si de veras esto recoge algún planteamiento de planeación urbana o simplemente, al menos así me lo parece, obedece a un capricho de gobierno el hacerlo ahí en las condiciones en las que se está haciendo. O a un negocio. O a un negocio, en que entonces suena muy grave, ¿no? Sonaría muy grave. Saúl, no sé si estás familiarizado con el tema y si la explicación que di hace un minuto es suficiente. De hecho, quisiera abonar ahí con un comentario. Yo creo que a mí me suena más a un asunto de negocio, sin duda alguna, y que implica el no comprender lo que es la dinámica del desarrollo económico y también la dinámica de la fractura del empleo que estamos viviendo en todo el país. A mí me gusta mucho siempre recurrir a los datos, ¿no? Porque le permiten a uno tener un poco más de objetividad en el análisis. La encuesta nacional de ocupación y empleo tiene dos dimensiones, una que nos da cuenta de los grandes agregados, que es la que nos dan a conocer mes con mes en la televisión, pero las bases de datos nos permiten acudir a lo que es la encuesta y la tasa de desocupación que se tiene en las zonas urbanas. Hay 32 ciudades que se miden constantemente y en el estado de Guanajuato la que se mide es León. En el año 2013 la tasa promedio de desocupación de León fue de 5.73% respecto de la PEA, de la población económicamente activa, una tasa muy superior a la que se registra como promedio en todo el país, que es de 4.92%. Entonces, de entrada lo que tenemos ahí es la no comprensión, porque otro dato que hay que decir es que el 30% de quienes tienen un empleo en León están ganando por abajo de 2 salarios mínimos, es decir, por debajo de la línea de la pobreza y lo que el Coneval ha llamado el índice de la tendencia laboral de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 6% de quienes tienen una edad para estar incorporados en actividades productivas remuneradas están en desocupación y que además el 30% de quienes sí logran trabajar están percibiendo salarios por debajo del ingreso necesario para dejar de ser pobre. El no comprender estas cifras, Arnoldo y Ramón, a mí me parece que llevan a este tipo de medidas que son más para el espectáculo mediático, me parece, y obviamente para el acuerdo con grandes empresarios y la obtención de jugosas ganancias para quienes intervienen en este tipo de construcciones. Evidentemente no tiene nada que ver esto con lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo a ras de piso, como tú decías, poniendo el ejemplo de las tenerías, y otros sectores de la ocupación en el estado de Guanajuato, como el sector agrícola, que en León está terriblemente devastado, y además la tasa de ocupación en el sector informal, que en León rebasa el 32%, es decir, una fractura de adeveras de lo que es el mundo del trabajo, que quieren venir a parchar o que quieren venir a solucionar con esta lógica que ya demostró su ineficacia en los últimos 30 años, que es construir grandes parques industriales, la acción de grandes empresas que terminan sí por generar algún impacto que termina siendo mínimo en términos de lo que son las proporciones y dimensiones del empleo en la entidad y en el país, y que acaban siendo grandes negocios. Ya tenemos el ejemplo del puerto interior. Se decía que en Guanajuato el puerto interior iba a generar y a detonar la mayor cantidad de empleos jamás creada en el estado. Bueno, pues hoy tenemos una realidad de que hay prácticamente 150,000 personas desocupadas en el estado, aun cuando el puerto interior ya tiene varios años. Está prácticamente lleno ya. Está lleno. Nos decían porque también atrae mano de obra de fuera. Exactamente. Y que es la demagogia que se plantea ahí en este parque, es que le va a dar trabajo a la gente de Las Joyas, la colonia popular quizás más grande del estado de Guanajuato y la zona de pobreza marginal más populosa, bueno, pero nada lo garantiza, Saúl. Eso es una entelequia, Arnoldo, porque si estamos hablando de un parque industrial que requiere estas inversiones, pues estamos hablando que ahí se instalarían, nada más pensando de manera lógica, pues empresas de alta tecnología, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que requieren técnicos altamente calificados, cuando en León el promedio de escolaridad en este tipo de colonias marginadas, pues estamos hablando que no llega ni siquiera a los 9 grados, es decir, el 40% de quienes viven en estas zonas no han concluido ni la secundaria. Podría haber una lógica, se está instalando ahí una vocacional del Politécnico, yo no quisiera ver todo negro. Lo que me parece excesivo es subsidiar con tal magnitud de recursos públicos un negocio a final de cuentas privado. Bueno, si los inversionistas buscan hacer negocio, pues que también inviertan, que también gasten. No se trata solamente de matar víbora en viernes, ¿no? Pero hay algo más. Yo creo que el análisis de los números a mí sí me parece importante.
importante, en el sentido de que no se puede hablar solo de la creación de X número de empleos, sino de qué tipo de empleos estamos hablando, ¿no? Bueno, y hacia dónde van a llegar incidir. A un municipio y decir, yo voy a crear 18,000 empleos, denme 200 millones de pesos, me suena a venta de espejos. Totalmente. ¿No? Además, cuando muchos de esos empleos, como lo has mencionado tú o lo menciona Saúl, son para personas que van a venir de fuera por asuntos de calificación, etcétera, y entonces ya no se quedaron aquí. O sea, a lo mejor sí se generan, queriéndoles conceder el beneficio de la duda, pero ni siquiera son un real beneficio a la situación que con números muy puntuales nos plantea Saúl, ¿no? Claro. Y la otra parte, el modelo de desarrollo que se asume, muy de la década de los 70, en donde el gobierno decía, pues yo pongo la infraestructura y que vengan los capitales a instalarse, ¿no? Insisto, este modelo de desarrollo ha tenido evidentes quiebres en todos lados. Lo que estamos viendo en Europa es parte de esto, ¿no? En Europa se puso de moda, por ejemplo en España, esta política de financiamiento de los grandes astilleros, los grandes parques industriales, que era el modelo que se estuvo utilizando en Barcelona, en diferentes zonas, en donde los gobiernos regionales ponían el terreno, ponían infraestructura, incluso daban créditos blandos a los inversionistas para que detonaran las empresas, y pues miren lo que está pasando. Lo mismo pasó en Chipre, y lo mismo pasó en Irlanda, y lo mismo pasó en Grecia. Y para no irnos muy lejos, Saúl, en Ciudad Juárez, donde el modelo de industrialización ha generado una absoluta quiebra social en la ciudad, y de ahí viene precisamente Ricardo Betancourt. Exactamente, y donde vemos que este proceso de instalación de empresas de este tipo y de este corte con ese modelo de parques industriales terminó construyendo infiernos de violencia como los que vimos, y citas bien, en Ciudad Juárez, pero no solo ahí, en Tijuana, en Matamoros y en otras ciudades de corte fronterizo, donde este tipo de empleos a lo que lleva es a mayor vulnerabilidad y mayor presencia de factores de riesgo para la población debido al tipo de industrialización, pero sobre todo de urbanización que se sigue. Aquí no se ve que haya ningún elemento en este proyecto que permita decirnos que está adecuado con una noción de desarrollo urbano integral en la lógica que nos marca la Ley General de Vivienda por un lado, pero todas las disposiciones de constitucionales y de distintas leyes que nos dicen cómo debe ser el desarrollo en las ciudades. Esto no se apega en ninguno de los criterios que se han dicho públicamente a lo que establece la ley. Nuevamente, un Estado, un gobierno que toma disposiciones contrarias a lo que le mandan el sistema jurídico y el orden jurídico del país, ¿no? Oye, Saúl, yo lo trataría de resumir, y a riesgo de ser muy simplista, en que si es grave que al gobierno le quieran vender espejitos, como lo mencionaba Arnoldo, me parece más grave que el gobierno nos los quiera revender a nosotros como sociedad, o sea, los compre y luego nos los quiera revender de esta manera. Esa es la parte que a mí me parece más grave. Sin duda alguna, mira, y viene toda esta parte de la tajada política que se pretende obtener con esto, ¿no? Yo sí creo que es un anuncio que tiene que ver con los apoyos, y creo que también tiene que ver con los saldos de una campaña que fue muy costosa y que hoy pues se están pidiendo pues que se les cumpla con lo que se les prometió literalmente. Y con las futuras campañas que algunos creen que pueden llegar a ser, estamos electoralizando la administración pública. Claro, la inversión pública. Si quieren, le dejamos aquí. Saúl, te agradecemos mucho tu participación. No, hombre, al revés. Muy rica, y bueno, la distancia no anula para nada este grato y productivo intercambio de ideas. Lo agradezco mucho, y un fuerte abrazo al auditorio. Un abrazo, Ramón. Igualmente, Saúl, un gran abrazo. Te convocamos pronto, Saúl, de nuevo a la mesa de los miércoles. Nos escuchamos pronto. Gracias, un abrazo. Gracias. Es Saúl Arellano, desde la Ciudad de México, investigador del CEIDAS y también guanajuatense él. Ramón Izaguirre, ya ni te presento, habitual colaborador de Zona Franca. Lea el artículo de Ramón Izaguirre hoy, aborda el tema de los casinos, de las contradicciones jurídicas en esta idea del gobernador Miguel Márquez. Hasta aquí llegamos, le agradezco mucho su participación en esta revista de la UNA. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Pásela bien, buenas tardes.